queremos contarles para quienes por ahí es la primera vez que se suman, venimos de un ciclo de conversaciones a distancia, en este contexto, en el contexto actual de distanciamiento social. Esta es la segunda parte de este ciclo y este es el último encuentro de la segunda parte del ciclo, así que Marisa y Carolina estarían cerrando este ciclo de varias charlas que venimos organizando desde la delegación. Así que bueno, hoy nos acompañan, como decía, Marisa Chamorro y María Carolina Gálvez. Marisa es psicóloga, es doctora en psicología y docente de seminarios sobre discapacidad de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. María Carolina Gálvez es profesora de sordos e hipoacúsicos, profesora de ciegos y disminuidos visuales, instructora de lengua de señas argentina, Asociación Artes y Señas, ADAS, y trabaja en la línea de accesibilidad de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Lo dije bien, Carolina? Sí, bien. Bien, y en este caso nos acompaña Melisa Facio, que es quien hará hoy de intérprete. ¿Sí? Para nosotros es una incorporación como delegación, la verdad es que súper interesante y muy, muy importante contar con ustedes y con la presencia de Melisa, porque bueno, nos parece re importante introducir estos temas en lo que son las discusiones actuales. Y las discusiones, digamos, introducir el tema en Venado y en la delegación como psicólogas, pero también en este caso nos pareció re importante abrirlo, como decía al principio, para compañeros y compañeras que estén interesadas en la temática. Así que, bueno, lo que no dije fue el título que le han dado ustedes a esta charla. Y bueno, como este ciclo de charlas tenía que ver con un contexto de pandemia y un poco las cuestiones que venimos abordando tienen que ver con el trabajo en este tiempo, la charla de hoy se llamará Pandemia y sordera, implicancias sociales y políticas. Bueno, las escuchamos. Bueno. Muchas gracias, Nerina, muchas gracias a todo el equipo del colegio, de la delegación. Bueno, realmente es un gusto poder hablar de estos temas en distintos espacios. Creo que se está dando esa posibilidad y eso, bueno, es muy interesante. Bueno, el título era Pandemia y sordera. Costó la elección, siempre cuesta, en relación a si vamos por el lado de los sordos, vamos por el lado de la discapacidad auditiva, bueno, vamos por el lado de la discapacidad en general, siempre hay connotaciones diversas cuando hablamos de una cosa o la otra. Lo elegimos un poco pensando en eso, que los sordos tienen más que ver con un colectivo, con un grupo humano, digamos, identificado con algunas cuestiones, entre otras el uso de la lengua de señas, y bueno, esa pertenencia creo que es muy interesante. Y bueno, y después pensar las implicancias sociales y políticas, creo que, bueno, es un punto también diferente, muchas veces estamos pensando desde el plano clínico, o a veces pensamos desde el plano socioantropológico. Bueno, a mí me parece que las cuestiones políticas tienen que ver con los lugares que pueden ocupar los sujetos en los aspectos sociales, y bueno, creo que desde la psicología y desde otras profesiones también es muy interesante empezar a pensar la discapacidad desde ahí, ¿no? Bueno, yo en el tema de la sordera vengo trabajando hace muchos años. Yo creo, tengo una implicancia profesional y también personal en el tema, ¿no? A veces me costaba pensarlo directamente en relación a la pandemia, digo la verdad. Si bien, porque es muy necesaria la visibilización en general del tema, ¿no? Entonces, bueno, pero realmente sí hay algunas cuestiones que pude ahí como puntualizar, y bueno, si alguno de ustedes trabaja en el campo y quiere aportar algo, o bueno, tiene una postura diferente, lo pensamos. Yo lo primero que sitúo en relación a la pandemia es la posibilidad de visibilización,
¿no? Como si la situación de aislamiento y la pandemia hubiera ampliado una lupa que nos permite ver ciertas cuestiones del orden de la injusticia social que antes no veíamos, ¿no? Ahí se me fue el cuadradito, no sé por qué, a ver si vuelvo. Yo Bueno, estoy no importa. igual, solo la vemos a Melissa. Ah, a Ahí ver, otra vez, ya estoy. ahí está. Sí, a mí también, pero se me cambió automático. Quizás Marisa fue algo de... Ahí está. Sí, sí. Entonces yo les decía, para mí es una situación social tan particular que nos permite ver ciertas cuestiones que antes estaban, existían, pero que podíamos no ver, ¿no? Justamente había un proceso negador que muchos autores sitúan en los mecanismos del neoliberalismo, digamos, de la cultura actual, que nos permitía no ver. La pandemia como que nos descolocó y nos permitió ver ciertas cosas, ¿no? Por lo menos esa es mi percepción, ¿no? En relación a la cuestión de los sordos, lo primero que yo empecé a escuchar que la gente empezaba a ver era la necesidad de intérpretes, de que existían intérpretes en lengua de señas, y además los que estábamos más metidos en el tema, que esos intérpretes que la televisión tenía en muchas ocasiones, aparecían tapados por los zócalos de los programas de televisión, ¿no? Entonces, bueno, se visibilizaba ahí que había un derecho ganado, pero bueno, a su vez, evidentemente muy difícil desde distintos aspectos consolidar, ¿no? En este sentido, también los que estábamos más en el tema podíamos pensar un montón de políticas públicas que no estaban desarrolladas hasta ese momento. El único modo de acceso era este zocalito, ¿no? Este cuadradito, mejor dicho, que aparecía tapado por otras informaciones, ¿no? Bueno, en esto Carolina después seguro que se va a explayar más, ella está en el tema, así que, bueno, es lo primero que a mí se me hizo más visible. Eso por un lado. Después, si pensaba en la infancia, en las infancias en relación a la pandemia, bueno, primero apareció toda una cuestión en relación a la incertidumbre, si los niños tienen que estar aislados o no, si esto afecta psicológicamente o no. Y en relación a la infancia con discapacidad o las infancias con este diagnóstico de discapacidad auditiva, lo primero que a mí se me viene a la mente es esta cuestión de cuán catalogada, cuán patologizada, medicalizada, rehabilitada, digamos, en instituciones, muy institucionalizada, ha estado desde unos años a esta parte, esta infancia con este diagnóstico particular, ¿no? Y cómo la pandemia otra vez amplía, hace visible que a lo mejor con esos recursos se hace bastante difícil sobrellevar esta situación. ¿Por qué? Yo pensaba en los padres de niños con discapacidad auditiva, de niños chiquitos con discapacidad auditiva, ¿no? Qué difícil cuando el modelo o lo que ellos vienen transitando es puramente la habilitación de la oralidad. Cuando a lo mejor tienen 6, 7 años, tienen implantes, a lo mejor o no los tienen, pero están ahí que todavía no accedieron al lenguaje, ¿cómo se nota la falta de otras miradas de una manera temprana, de otros acompañamientos para estas familias, cuando todavía le tenés que explicar que no vayan al parque, que no toquen nada, que hay una pandemia, que hay un virus, ¿no? Se me hacía irrepresentable. Si bien en este momento yo no tengo contacto con niñitos pequeños, ahora les voy a contar, yo lo tuve cuando hice la investigación y cuando, digamos, tenía a mi propio hijo muy chiquito, pero bueno, ahora ya esa etapa está superada. Pero sí se me hacía como muy difícil pensar eso, ¿no? Y pensar nuevamente en la falta de estrategias, tanto clínicas, tanto en relación a intervenciones clínicas, como políticas en relación a esta temática, ¿no? Al abordaje, sobre todo temprano, de la temática de la discapacidad auditiva, ¿no?
que tiene que ver con la transmisión a los padres, el acompañamiento, la elaboración, todo eso, bueno, y una noción ética del cuidado y no tan ligada a los tratamientos, el acompañamiento, ¿no? El estar, sino más bien ligada a una ética puesta más en el sujeto, ¿no? Eso es lo segundo que ahí se me hizo presente. La tercera cosa que vi y me ha tocado acompañar, digamos, como analista en relación a algunas situaciones, es el agravamiento de situaciones de encierro en personas con discapacidad auditiva. Encierro que ya venían vivenciando de alguna manera, sobre todo esto lo digo en relación a adolescentes y adultos, pero que en la situación de la pandemia recrudeció y llegó a situaciones de mucho aislamiento, incluso del entorno social, ¿no? Porque faltaban los encuentros con los otros sordos, porque faltaban las salidas, digamos, a lo mejor alguno que estaba cursando en la facultad. Bueno, realmente ahí se hizo presente, algo que he charlado bastante con la presidenta del Círculo de Sordos, que en este momento no está, pero que tiene que ver con estas situaciones de violencia intrafamiliar, a veces concretas y reales, y otras veces más simbólicas, que viven algunas personas sordas en la adolescencia y en la adultez, ¿no? Bueno, en principio eso, bueno, ustedes sabrán que esta discapacidad es muy particular, es una discapacidad poco visible, no se advierte tan claramente. A su vez, algunos grupos de personas sordas, al no tener contacto con la lengua que maneja el resto de la comunidad, suelen a veces tener interpretaciones de temor en relación a lo que circula en el resto de la sociedad, con a veces ideas de sospecha en relación al exterior, lo cual hace que todo esto obviamente recrudezca mucho más en este contexto de pandemia, ¿no? Bueno, y por último, lo que les quiero traer, digamos, un poco y contarles un poquito, tiene que ver con lo que pude hacer visible yo en la investigación que hice para mi tesis doctoral, que terminé hace un añito, en donde realicé ahí un estudio de investigación-acción, se podría decir, en unos consultorios donde se trabaja con gran cantidad de niños con diagnósticos de hipoacusia, ¿no? Entonces, ahí también la perspectiva de mi investigación tuvo que ver con la clínica y también con una mirada política. ¿Por qué? Porque mi interés fue rescatar las voces, en este momento o en este sentido, no de los sujetos con discapacidad auditiva, sino de los papás, de los padres, de los niños pequeños con estos diagnósticos, ¿no? Entonces me parecía interesante, ya que estábamos pensando en esto de visibilizar ciertas cuestiones, traerles aquellas cuestiones que había podido escuchar en los padres y que a veces van en una dirección diferente o diversa, no siempre opuesta, digamos, a lo que los profesionales opinan sobre el tema, ¿no? Los profesionales, sobre todo desde la fonoaudiología o desde la medicina. Bueno, empiezo como a contarles, voy a leer un poquito porque son las palabras de los papás. Aparecen en la investigación algunas recurrencias relativas al impacto del diagnóstico, obviamente, a cierta perplejidad y falta de recursos que encuentran los padres para representar y para tramitar la problemática, la temática, y una discordancia con relación al saber médico fonoaudiológico en algunos de sus decires, ¿no? Por ejemplo, expresiones como, fue terrible, el día del diagnóstico fue devastador, fue una sensación horrible, eso no podía ser, no se nos ocurría pensarlo,
Eso rescatado del relato de una mamá. ¿Mm? En otra situación, otra mamá dice, en los momentos previos a la confirmación del diagnóstico de mi hijo, con él muy bebito, y con esta posibilidad de que fuera sordo, yo no sabía qué hacer. Lo miraba, le hablaba, le gritaba a la espera de una respuesta. Otros papás dicen, sentíamos que todo se derrumbaba. Lo único que nos decían era que debíamos llevar a nuestro hijo a la fonoaudióloga por mucho tiempo, para siempre parecía. Tampoco quedaban claras las expectativas que debíamos tener. Leo uno más para no ser ploma. Una vez confrontados con una primera aceptación del diagnóstico, la cuestión es cómo continuar frente a tanta incertidumbre, ¿no? Y la discordancia entre lo que le decían los médicos, ¿no? El médico aseveraba, decían unos papás, que todo iba a ir muy mal, que no iba a poder ir a la escuela común, que iba a tener una realidad muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, un poco rescatar esta cuestión de la perplejidad del diagnóstico, pero unida en muchas ocasiones, en la mayoría, a la falta de conocimiento previo sobre la temática, a la falta de recursos anteriores, no en sí a la dificultad del niño, porque justamente algunos padres se preguntaban el porqué de esa percepción de los profesionales. A mí eso me llamó la atención, ¿no? De recabar esto, ¿no? ¿Por qué lo piensan así? ¿Por qué piensan que no va a poder acceder a un montón de cosas, ¿no? Dice, nosotros no lo veíamos como un discapacitado, era un niño normal, jugaba, se reía, ¿no? Pensando en niños pequeños, digo, ¿no? Pues estamos hablando a lo mejor de un niño de 2 años y aparece esta expectativa y los padres se conmocionan porque en realidad ya no saben qué ver, si el niño que veían antes o este nuevo que es propuesto desde la mirada médica, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta es la idea, que nosotros como profesionales de la salud mental podamos ayudar a sostener esta mirada, que va más sobre lo subjetivo, sobre la posibilidad, qué sé yo, la plétora de cuestiones que puede suceder en un sujeto, ¿no? Miles. Bueno, esa por un lado. La segunda recurrencia que aparecía era la cuestión de la incertidumbre y la falta de anclajes identificatorios. Falta de representaciones habilitantes para pensar la nueva situación familiar, ¿no? Entonces, algunos se centraban y describían muy bien lo que pasaba en relación a la familia de ellos, ¿no? Unos papás hablaban de que la dificultad de la familia ampliada, los abuelos, los tíos, ¿no? Para comprender la situación de los niños sordos. Hasta el día de hoy, dicen, en mi familia, ¿no? No sabían cómo hablarles ni qué decirles. Los amigos no tanto, pero los abuelos tienden a hablarles muy rápido muchas cosas, o les gritan, o empiezan a remontarles la conversación, y ellos no entienden nada. Cuando se les pusieron los audífonos, en la familia pensaron que inmediatamente iban a escuchar. Pero no, la cosa es la diferencia entre escuchar, entender y poder procesar la respuesta. Esto decía el papá. Digo, ¿no? Como uno va escuchando, yo iba recabando estas informaciones tan importantes en los papás. A veces no tanto en los equipos tratantes, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es esta la dimensión política, ¿no? Esto de, no es lo mismo, no es el nada de nosotros o nada sobre nosotros sin nosotros, pero hay algo de esto, ¿no? De la necesidad de ir captando en las familias cuando los niñitos son tan pequeños, ¿no?
Bueno, este papá sigue con sus teorías y dice, a un anciano se le coloca un audífono y logra escuchar. Para los niños que todavía no han adquirido el lenguaje, la cosa es muy diferente. A mí también me parecía que era así, hasta que comprendí que no, que tiene que poder entender primero qué es ese sonido que está escuchando para que el cerebro pueda después procesar la respuesta. ¿Mm? Bueno, otro padre, digamos, relata que ante la contundencia del diagnóstico, él pensaba en el futuro, decía, ¿qué va a hacer cuando sea grande? ¿Cómo va a ser cuando crezca? Esta incertidumbre, digamos, total que lo invadía y que no tenía respuestas, pero que se fue aclarando con el tiempo, ¿no? Una vez que uno se va empapando con el tema, va modificando un poco la percepción y las herramientas. ¿Mm? Bueno, esa era la segunda. La tercera tiene que ver con el temor por el acceso a la oralidad y la relación conflictiva con la lengua de señas. Rápidamente, entre los padres, yo les repito que hice un trabajo muy centrado en la sala de espera de los consultorios, aparecía esta pregunta por la oralidad, por cuándo se da este acceso a la oralidad, y además un temor, una relación muy ambivalente con la lengua de señas, ¿no? Si la vamos a usar, si no la vamos a usar, si va a entorpecer el acceso a la lengua oral, si los va a volver vagos y no van a aprender a hablar. Creo que acá tenemos que pensar varias cuestiones para explicarlas a esto, ¿no? Por un lado, lo que reciben los padres, que tiene que ver básicamente con lo médico clínico, no hay otra versión que les llegue al principio. Y también la cuestión, bueno, de los mitos sociales, ¿no? La relación que rápidamente en el marco social se establece entre sordera, mudez, falta de expectativas, ¿no? Algunos han hablado hasta de aislamiento, retraso, ¿no? Tiene más que ver con los mitos sociales, que son otra cuestión a deconstruir. Les cuento lo que fui recabando en relación a lo que decían los padres. Una madre llevaba en los brazos a su bebé de meses y ve a otros padres hacer señas a sus hijos y pregunta, ¿ustedes piensan que es conveniente hablarles con señas de tan chiquitos? Yo los veo a ustedes hablar, pero ¿cómo la aprendieron? ¿Cómo la usan? ¿No los puede perjudicar para aprender a hablar? En esto les cuento además que lo interesante era que se pusiera en funcionamiento esta palabra, esta pregunta, porque en realidad lo que ocurría espontáneamente es que nadie hablara de nada. En la sala de espera, esta suerte de mudez que se le suponía al hijo, era de alguna manera, recaía sobre el mismo padre, ¿no? Entonces se daban situaciones de mucha quietud, de mucho silencio, hasta que alguno traía estas preguntas o traía alguna idea, y ahí había un par de madres que eran tremendas, éramos, porque yo al principio fui una de esas, en donde traíamos la pregunta, el cuestionamiento, ¿no? Y llevar la experiencia propia. Muchos estaban muy asustados, ¿no? No sé cómo estará ahora el consultorio, pero este trabajo lo hice durante más o menos 7 años, o sea, fue bastante tiempo. Ahora no sé qué habrá pasado porque no estoy más en esa parte clínica. Bueno, los papás preguntaban, ¿es conveniente o no hablarles con señas? ¿Es bueno que vayan a la escuela de sordos o tienen que ir a la escuela común? O las dos cosas. Otros decían, ¿están cansados de ir a tantos tratamientos? ¿Es necesario seguir siempre, toda la vida? ¿Es riesgoso operarlos para el implante coclear? ¿Es mejor esperar un poco a que sean más grandes?
bueno, me parece interesante esto que surgía, a mí, insisto, como para que estas preguntas se vayan, o sea, que estos papás se fueran con algunas respuestas que si no, ni formulaban. ¿Mm? Bueno, otra recurrencia u otra idea importante fue la importancia del uso temprano de la lengua de señas y su papel como mediador simbólico. Le empecé a llamar yo. Esa fue una idea mía que tomé de Marcelo Silberkasten, que habla en realidad de que lo que les pasa a los padres es que carecen de mediadores, carecen de nociones entre que les permitan generar una representación habilitadora. Entonces, en estas experiencias que contaban los padres, había algunos que contaban de ciertas situaciones de crisis previas al uso de la lengua de señas, ¿no? En donde habían ido a comprar un helado y después de mucho tiempo de estar soportando situaciones de desencuentro y de falta de comunicación, cayeron en la cuenta de que el hijo no sabía cómo pedir el gusto de helado, ¿no? Y que se esperaba, y que eso le causaba a un niño de 5 años una desesperación enorme, ¿no? Otra que había ido a comprar una sandalia y dice, yo le tenía que comprar zapatillas y ella quería comprar sandalias, y no había forma, no había modo de lograr esta conexión con la hija, ¿no? Entonces son estos momentos de quiebre en donde los papás entienden que hay algo que falta, y que tienen que recurrir a otra cosa, y se habilitan y deciden dar el paso, medio a ciegas, de ir más allá. Y se encuentran, bueno, con la posibilidad, ¿no? Porque bueno, una vez que logran esto, se arma este vínculo, se rearma, que insisto, no es solo comunicacional lo que se arma, y esto por ahí los psicólogos somos los que lo sabemos, es otra cosa la que se rearma, que está mediada por la lengua de señas, pero en realidad es el acceso al lenguaje, es la reconstitución de la transmisión de padres a hijos, es la cuestión del lazo filiatorio, todo eso que va a posibilitar en algunos casos que el chico pueda incorporarse al lenguaje oral, a lo mejor si quiere, si prefiere, y en otros que pueda incorporarse realmente a la lengua de señas como su lengua prioritaria, pero ya como lengua, digamos, para hablar, no como lengua materna, no solamente como lengua materna desde el plano psicoanalítico. Yo creo que este uso intermedio, un poco que lograron hacer estos papás, que son los que están en la investigación, habla de cierta transmisión de la lengua materna, en el sentido de lo que implica, los gestos, lo que se transmite, la historia, el legado, todo eso se transmite, no importa en qué lenguaje, no importa si es oral o es señado. Así que bueno, Marisa, Marisa, sí, perdón, un minuto. Se va a cortar en unos segunditos. Volvemos sí. a ingresar al mismo, desde el mismo Bueno, link. vamos, sí, sí, sí. De paso, te puedo hacer una observación. Sí, ¿Podemos descansar 5 minutitos? Porque el Por intérprete Melissa. tiene que Sí, parar un ratito. sí, La verdad que yo no había previsto que sea tan larga. sí, Deberían sí, ser sí. 2, pero no hemos podido conseguir. Y sí, antes de reintegrarnos son 5 minutitos que le damos para que Sí, descanse. perfecto. Gracias. Sí, sí. Entonces, son las... Parece... ¿Estamos para retomar? Sí, genial. sí. Yo hablo rápido y me pongo... Sí, sí. Claro, Es difícil, el trabajo del intérprete es agotador, sí, totalmente. sí, 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 sí. Sí. Sí, por ahí hay Bueno, personas que tienen un ritmo más lento y por ahí hay otras pero bueno, es la que pasión tienen también. rápido. Sí, sí. Sí, Sí, sí. son cosas que por ahí uno viene trabajando de mucho tiempo, entonces las tenés tac, 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 pero sí,
Bueno, todo esto, digamos, en relación a la pandemia, justamente, ahora vamos a seguir, pero un poco para resituarlo, bueno, tiene que ver con, bueno, si podemos tomar algo de esto de la pandemia, poder visibilizar estas cuestiones, ¿no? Eh, ver la importancia, ¿no? De esto que estos papás, en este grupo de papás, la verdad, tan productivo y tan comprometidos pudieron hacer con sus hijos, ¿no? Bueno, y pensar políticas también, no solo centrado en lo que los profesionales pensamos, desde una determinada óptica, que es válido, sino siempre escuchar, siempre interactuar con las personas con discapacidad, cualquiera sea, y bueno, también con los papás, a veces los papás son medio complicados, es cierto, ¿no? Sé que los profesionales a veces lidiamos con los papás, pero realmente esto que se podía escuchar en la sala de espera y que se armaba, tenía mucho más que ver con lo que un psicoanalista, digamos, podía pensar en relación al tema, que a lo mejor con ciertas cosas que yo venía escuchando desde el saber médico y fonoaudiológico, que no me cerraba para nada, ¿no? En cambio, en estos decires, en estos relatos, ¿no? Y fragmentos, porque bueno, había mucho que se decía que era el Pepe, obviamente, ¿no? Pero había momentos en donde surgía realmente una palabra verdadera que, bueno, realmente a mí me pareció muy valiosa de registrar, ¿no? Les leo uno de los papás. Lo interesante también es que hablaban papás y mamás, hablaban padres y madres, no quedaba todo en la cuestión materna. Decía, esto era un padre, decía, era difícil entendernos antes de recurrir a la lengua de señas. El lenguaje de señas fue una bisagra en nuestra vida. Antes no sabíamos qué hacer, no teníamos herramientas. Yo creo que eran todos sopetones, cachetazos, porque la sacábamos de allá para llevarla para acá y ella no entendía nada, refiriéndose a su hija. Y también pensando, ¿no? Para los chicos hipacúsicos todo es sorpresivo. Si alguien llega a tu casa, vos estás advertido, decía. Primero escuchás las llaves, después los pasos que se acercan, después recién te encontrás con la persona. Para un chico hipacúsico no es así, se encuentran con la persona directamente al lado de ellos y bueno, es duro, ¿no? Bueno, ante esta incertidumbre, papás que probaban todo el tiempo a sus hijos, que cuando se ponían los audífonos estaban todo el tiempo hablándoles, y como en un relato, ¿no? Una mamá dice que la lengua de señas le permitió que su hijo empezara a jugar, empezó, por ejemplo, a hacer esconder y hacer aparecer un juguete, ¿no? Cuestión que desde la psicología, digamos, este juego del acá está o acá no está, el carretel, es trascendental. Bueno, esto lo pudo hacer recién a partir del uso de la lengua de señas. Bueno, y finalmente, digamos, traerles esta idea diferente, que es la que encontré allí en esta investigación, un poco diferente a la que plantean los educadores y también los lingüistas, sobre la enseñanza de la lengua de señas. Que es esta media lengua o esta lengua acompañada que aparecía en algunos momentos, en los primeros momentos, ¿no? Y una mamá decía, lo que no hacía era hablar como hablan los sordos, dice, viste que ellos tienen otra gramática, arrancan por la pregunta. Para mí era importante que mi hijo a los 2 años aprendiera los colores como lo habían hecho mis otros 2 hijos. Entonces, él lo aprendió con lengua de señas. Él pudo ir armando cosas a partir de eso, pudo ir armando un pensamiento. Aparte, él se había puesto muy agresivo, es como que hasta los 2 años uno le da cosas al chico, pero a partir de los 2 años el niño empieza a elegir y en ese proceso, bueno, se armaban problemas, se estancaba, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esto, no les sigo leyendo porque cansa, pero un poco es puntuar
estos hallazgos, digamos, que tiene que ver con la palabra y las voces de los padres, bueno, que me parece que pueden servir para ampliar las políticas y ampliar la mirada sobre esta particularidad o discapacidad, como le queramos llamar. Así que bueno, muchas gracias. Te dejo, Caro. Bueno, continúo yo entonces. Gracias, Marisa, por la invitación. Gracias a la delegación por la invitación. Tengo acá la compañía de varias compañeras de la asociación, así que bueno, agradezco que estén acá. Y te voy a pedir que enfoques en pantalla a Meli, en grande, no a mí. Eso depende de cada computadora. No puedo yo desde acá. No lo manejás, perfecto, Claro, perfecto. Entonces, lo maneja cada perfecto, usuario. entonces. No hay problema. Bueno, les paso a contar un poquito. No, soy implantada bilateral, tengo sordera poslingual. Nací oyente y a los 9 años empecé a perder la audición. Si bien, como leíste, soy docente, no fui convocada para hablar desde el rol de educación sino desde mi ser parte de una comunidad de ser persona con discapacidad y de las barreras que generan y que atravesamos y que a veces nos causan mucho malestar y enojo, que fueron obviamente acrecentadas en este momento de pandemia. Para poder contarles como persona, parte de una comunidad determinada, lo que les digo es desde el lado de sujeto de derecho. Tengo determinados derechos y quiero que se cumplan. Pero para poder hablarle de todo esto, me gustaría primero saber cuáles son las barreras, para ver después cómo se complejizaron con la pandemia. Como personas sordas, la comunidad sorda no es heterogénea, como estaba diciendo Marisa, que tenemos muchísimo para debatir en esos temas, son súper interesantes. Tenemos una comunidad señante y una comunidad que no necesariamente es señante, una comunidad que conoce la lengua de señas pero elige tal vez la lengua oral, o una comunidad que en diferentes situaciones elegirá una lengua o la otra. ¿Sí? Entonces, si yo me paso en 3 puntos fundamentales, la vida cotidiana, las acciones que hacemos como personas, como sujetos inmersos en una sociedad a diario, como un punto. Como otro punto grande a discutir es la educación, y otro punto son los medios de comunicación audiovisual. Entonces, como que tendríamos 3 parámetros para poder pensar qué barreras tenemos la comunidad sorda en ese sentido. La vida cotidiana tenemos un montón, desde el momento que pensamos que vamos a sacar un turno al médico y vamos a encontrar una persona que nos atiende que no sabe lengua de señas, si soy usuaria de la lengua de señas, o si yo tengo una lectura labial y escucho un poquito, hay un gran vidrio que amortigua, que hay un circulito así que estamos enfocando la oreja a ver si podemos escuchar algo, y que después, en el mejor de los casos, te dicen que los turnos se piden por teléfono, que vayas al teléfono, y no podés resolver. Eso es, en realidad hay un sistema que se arma de alguna manera, conviene a algunos y deja fuera a muchos. Hoy, para ser usuaria de una tarjeta de crédito, para sacar un turno al médico, para todo necesito una comunicación por teléfono, para denunciar un robo, para todo tengo que hablar por teléfono. No hay manera de explicar que no hablo por teléfono. Y si no lo hago, te dicen que lo haga un familiar. Ahí se genera eso de, si yo soy un sujeto de derecho y quiero tener mi autonomía, ¿por qué le tengo que pedir a un familiar si lo puedo hacer yo? Entonces, esa es una gran pelea que tenemos. Tengo amigos, una anécdota, un amigo es, por ejemplo, que fue al médico porque tenía un turno, le mostró un papelito a la chica del mostrador que tenía ese turno y le dijo ahí que se espere, que le iba a llamar.
obviamente que la chica secretaria con 1.000.000 de cosas se olvidó de llamarlo, esperó 2 horas y se para y le pregunta, ¿y el médico? El médico ya se fue. ¿Cómo que se fue si yo tengo turno? Sí, pero llamó oralmente por el apellido y no se enteró. Entonces, a decir la vida cotidiana como barreras, estamos llenos de anécdotas para contar. No quiero como extenderme, pero cada cambio que se hace en un sistema es una barrera nueva, porque los cambios no tienen en cuenta este sector de la población. También la salud, también como para ir a pagar un impuesto. Hoy para ir a pagar un impuesto te llaman a veces por un micrófono, porque los números que están en los letreros nunca están funcionando. Gracias a Dios, hoy está home banking y un montón de cuestiones que te agilizan todo eso. Pero imagínense cuando empezó la pandemia. Tenías que sacar un turno por teléfono porque las redes no funcionaban. ¿Y cómo hacías para saber que el banco estaba cerrado? No podías ir al banco, no podías sacar el turno por teléfono, no tenías la tarjeta habilitada. Y el momento cuando empezó la cuarentena fue un verdadero caos. Nadie sabía decirte nada, te daban un turno que podías sacar por internet para 2 meses y vos tenías que cobrar y no podías ir al cajero porque no te dejaban. Entonces, como que a decir verdad, los trámites diarios con la pandemia se complicaron mucho. Si vamos a la educación, la educación es un mundo de barreras. La educación, hoy decimos inclusión y no hay inclusión. Hay aulas paralelas, tal vez, estamos todos en el mismo espacio, tal vez, pero no hay inclusión. La verdad, los docentes de las escuelas especiales hacen lo que pueden, los docentes comunes hacen lo que pueden, y si vamos a la heterogeneidad de un aula, cada uno hace lo que puede sin saber muy bien qué. Es una realidad. A nosotros, como nos toca la comunicación, la figura del intérprete, por ejemplo, es una eterna lucha judicial. ¿Quién lo paga? ¿Salud o educación? ¿A quién le corresponde? El intérprete de la escuela especial termina siendo un taxi que va por un montón de colegios y que no puede resolver porque es inhumano, y el docente se siente solo porque el intérprete no está, y el niño se lleva la peor parte. Ni hablar de las universidades. En las universidades directamente no tenemos espacio. O sea, no podemos elegir. Si hay alguna carrera universitaria que tenga intérprete, vamos ahí. No tenemos capacidad de elegir. Y si no, sería a cuesta del bolsillo de cada uno o la pelea judicial que cada uno pueda realizar. Eso en tanto a intérpretes y en tanto a prestaciones. A prestaciones como renovación de un implante, como un audífono o como cualquier accesorio. Si no terminás en juicio, no lo recibís. Entonces es también una lucha constante. Y el otro grande tema es en los medios de comunicación, como estuvo mencionando Marisa, no hay prácticamente accesibilidad. En el gobierno anterior no la hubo, habíamos adquirido anteriormente algunos derechos que se vulneraron nuevamente, y hoy, con este tema de la pandemia, no somos una prioridad. Es simplemente así, no somos una prioridad. Entonces, si vemos esos 3 focos, ¿qué es lo que tenemos vedado? El derecho al acceso. El derecho al acceso a la salud, el derecho al acceso a la cultura, el derecho al acceso al desenvolvimiento social autónomo, el derecho al acceso a la educación, el derecho al acceso a la información. Si nosotros no podemos acceder, no podemos tener ningún derecho, simplemente porque no accedemos. No hay derecho posible. El acceso, la accesibilidad, es lo que abre las puertas a tener cualquier otro derecho. Por eso agradezco a Melissa que me pudo hacer, porque cuando Marisa me convocó, le dije, sí, pero si yo te acompaño te complico, porque yo necesito ir con intérprete. Y eso en general, digo, bueno, a ver, vamos a apelar a la buena voluntad de alguien que me quiera acompañar. Tenemos que pensar, sí, eso tendría que ser así. Y bueno, pudimos resolver y pudimos estar. Entonces, en el momento de pandemia, ¿qué pasa con todo eso? Y
Te voy a decir un ejemplo que me estuvieron en el Círculo de Sordos, es una solución que estamos tratando de hacer en la vida cotidiana. Un colectivo, subirse a un colectivo. Para cualquiera, bueno, primero que en Rosario estuvieron mucho tiempo de paro, no había colectivo, pero ¿cuál fue la solución ante este virus en un colectivo? Poner un separador entre el conductor y los pasajeros. Y los pasajeros suben por la puerta de atrás. No hay problema, no hay manera en que el sordo le diga al conductor que va a pasar el pase, que tiene que cambiar el aparatito para que pase el pase. No hay manera. Si el timbre no anda, no hay manera de que le diga que se quiera bajar. No hay contacto. Subirse a un colectivo es complicadísimo. Una acción que todos ustedes realizan diariamente se tornó imposible. Entonces hoy están todas las personas sordas hablando con personas, con legisladores, viendo cómo pueden hacer y tirando ideas que no van a suceder porque hoy la prioridad no está puesta en eso. O sea, hoy no tenés que viajar. Pero ¿qué pasa? También las personas con discapacidad somos jefes de familia. También con las personas con discapacidad tenemos adultos a cargo. Somos responsables de y tenemos que seguir haciendo un montón de cosas. Por el otro lado, más las anécdotas. Meli, Mariana no está, si querés descansar un ratito. Un ratito. Si la vemos que Mariana se conecta, para que no te canses tanto. No tengo problema. ¿Listo? Gracias. Un problema que yo tuve, por ejemplo, yo tengo, digamos, todas las herramientas. Muchas herramientas a favor. El barbijo es una barrera de comunicación imposible, que te hace transpirar, y los 2 metros de distanciamiento ni hablar. Entonces, lo común que hacemos nosotros cuando paseamos en auto es, si vemos un churrero, comprar churros, o comprar rosquitas, o comprar lo que se nos ocurra. Con los 2 metros de distanciamiento, mi barbijo y el barbijo de la persona que me atendía, fui a comprar rosquitas y terminé trayéndome tortas fritas y no sé cómo. Se ve que en el momento me hizo alguna otra pregunta de que había una oferta, si quería otra cosa, y yo le habría contestado que sí, y me traje tortas fritas y le pedí rosquitas. Y es muy simple, es prácticamente imposible. Y bueno, entonces dicen, lo resolvemos con el barbijo inclusivo. Sí, todo bien con el barbijo inclusivo, pero la verdad es imposible usarlo. Se empaña, yo le puse jabón blanco, le puse detergente, le puse todos los consejos que me dijeron que había que ponerle y esperé el tiempo que tenía que esperar y se empaña. Y la verdad es tan incómodo o peor que el otro. Ahí con ese tema salieron muchas discusiones. ¿Quién lo usa? ¿Lo usa el sordo? ¿Lo usa el oyente? Y ahí también hay un punto muy interesante a pensar. ¿Para qué lo voy a usar yo si yo no soy, yo tengo que ver al otro? Pero por otro lado, 2 personas sordas que se están hablando también se tienen que ver. Entonces, para mí tendrían que usarlo todos, pero si funcionara, a mí no me ha funcionado. Y no encuentro solución a ese tema. La única solución que encuentro es quedarme en casa y manejarme por mensaje de WhatsApp. Y el tema de los medios, no quiero cansar, ¿no? En el tema de los medios de comunicación audiovisual, si bien la falta de accesibilidad estuvo siempre, hoy se agudizó porque nos encontramos un día con un virus y que venía de otras partes del mundo, donde había mucha histeria, por así decirlo de alguna manera, muchas fantasías, muchas cosas que se decían, mucha desinformación, y el presidente, los medios habían sensacionalizado que iba a hablar el presidente y que iba a anunciar una cuarentena total un día de marzo, y estaba todo el mundo pendiente de ese comunicado. Toda Argentina estaba pendiente de ese comunicado del presidente. Y no fue accesible, de ninguna manera. Y ahí yo me enojé muchísimo, yo personalmente, porque dije, si yo no puedo salir a la calle, si mi hija no puede salir a la calle, a mí el presidente me lo tiene que decir. O sea, no tenía subtítulos, no tenía intérprete. Y yo estaba tan angustiada como el resto del mundo, de alguna manera. Entonces a veces lo que decimos es, bueno, pero las personas
sordas, son agresivas y están enojadas. Y también están muy cansadas. Están muy cansadas de no ser parte o de tener que estar pidiendo todo el tiempo ser parte. Me pasó en un congreso, por ejemplo, un congreso muy importante en Buenos Aires, muy conocido, que se hace todos los años, de salud mental y sordera, y había intérpretes. Y yo llegué tarde a una conferencia, y me senté en última. Y tengo derecho como cualquiera a llegar tarde, y tengo derecho de sentarme donde quiera como cualquiera. Pero resultaba ser que yo no sabía que los sordos se sentaban adelante, y los intérpretes señalaban solo si había sordos. Entonces, como a mí no me conocían, y como me senté última, no había intérprete. Entonces, en el momento del receso, veo a las intérpretes que estaban paradas ahí sin mover las manos y les pregunto, ustedes no, esta conferencia no se traduce. Sí, pero no hay sordos. Sí, yo necesito traducción. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tengo que decirle al mundo que soy sorda para tener lo que necesito? ¿Por qué no puedo tenerlo como cualquier otro? Si es un derecho y si a esas personas le estaban pagando para que lo hicieran. Porque en la publicidad decía, esto es accesible y es así. Entonces, no solo tenés pocas opciones para elegir, sino también las que tenés para elegir tampoco están buenas. Y es como que cuando uno quiere crecer, cuando uno quiere estudiar, yo este año estoy haciendo una especialización en la UNR. No les digo lo que fue que esto capaz de hacer virtual. Yo enseño lengua de señas. El desafío y el miedo que tuve en las primeras clases cuando empecé a enseñar lengua de señas virtual fue, y sin embargo, bueno, de alguna manera, con un apoyo en equipo se pudo ir dando y la enseñanza de lengua de señas se siguió haciendo. Y estoy haciendo una especialización en la UNR. Primero el año pasado me pasé mandando cartas para que tuviera accesibilidad. Junté varias personas sordas para que valiera la pena. Y bueno, hoy lo tenemos accesible, pero tenemos que estar recordándole que esta conferencia hay que desgrabarla, y que puede estar en lengua de señas, puede estar desgrabada o puede estar subtitulada, y que cada uno lo puede querer con su accesibilidad. Y que no manden audios al grupo de WhatsApp, y si mandan audios, que los transcriban. Hay algunas aplicaciones que transcriben los audios, pero de verdad son tan desastrosas que a veces es imposible entender el mensaje. Lo mismo que Zoom, por ejemplo, tiene una aplicación que yo puedo hacer que traduzca, o con la aplicación de Google le pongo y me va traduciendo la voz. Pero es muy poco fiel, y es muy difícil seguir una conversación con tantos errores en el medio, y entonces la verdad estamos como muy limitados a hacer lo que queremos ser. Es como que es muy difícil, y la pandemia hizo, dice Marisa, que se visibilice, y también hizo que se movilice una gran parte de la comunidad por conseguir un derecho, por miedo, por la sensación de enojo, por la sensación de protección hacia los que tenemos a cargo. Y también se generó un programa de voluntariado los primeros meses, donde por Facebook intérpretes voluntarios tenían una página y se paraban al lado del televisor de su casa y traducían cuando al gobierno no le interesó. Cuando desde la Defensoría del Público y desde Andis pudimos que salga por lo menos la emisión del presidente hoy sale accesible, pero es grabada, nosotros no la vemos en vivo. El presidente la graba, se la accesibiliza, se pone subtítulo y después sale. Entonces, ¿qué hacen los canales? Tapan, por desconocimiento. No es en vivo. Y es desconocimiento. Y no es la culpa del presidente, la información sale de origen como tiene que salir. Los canales la tapan. Y bueno, tenemos que estar llegando ahí con talleres, es que la gente a veces simplemente no lo ve. Somos el 2%. Simplemente no saben que estamos ahí. También tenemos hoy un problema en los medios audiovisuales con las personas ciegas, que nuestro presidente es muy didáctico y utiliza filminas y pantallas, y esas pantallas no tienen audiodescripción, entonces la información a las personas que no ven no les llega.
Y a veces se trata de pensar, yo siempre lo que digo es, pensemos en todos, no en un tipo. Porque lo que me ayuda a mí, ayuda a otro también. No es que estás haciendo la accesibilidad para mí, la accesibilidad es para todos. Porque si yo hoy me pongo a hablar en lengua de señas, los que quedan afuera son ustedes. Entonces, la accesibilidad no es para Juan, para Caro, para Pedro. La accesibilidad se hace para que todos podamos compartir y coexistir y tener derecho. Y bueno, no me voy a explayar mucho más porque sé que teníamos un tiempo limitado, pero lo que quieran preguntar, o no sé si está Marisa las respuestas que lo que veníamos a plantear, era un poco poder visibilizar qué problemas tenemos siempre, pero que la pandemia agudizó. Hoy estudiar virtual es imposible. Los estudiantes sordos que hacían el profesorado sordos, el Ministerio de los Intérpretes no les paga, se hizo el cambio a la modalidad virtual y tienen que mirar a un profesor que mueve la boca y no tiene ni subtítulo, entonces tuvieron que dejar. Las personas que estudiaban fotografía en Rosario les pasó lo mismo. Los intérpretes no pueden viajar y a veces de sus lugares no tienen conexión, entonces llegar a una clase en vivo de un docente donde hay un chico integrado es muy difícil. Hoy la educación mostró que no es, que es desigual. Pero esto que le pasa a la comunidad sorda también obviamente le pasa a muchas otras minorías, las minorías en condiciones de pobreza y muchas más. O sea, uno está comprometido con esto, pero la educación es desigual. Y bueno, la pandemia lo puso en evidencia. Bueno, no tengo nada más que decir. Gracias, gracias Carolina. Bueno, damos lugar si quieren a algún comentario, alguna pregunta. Quien quiera puede abrir el micrófono y bueno, hablar. Yo no sé, preguntarles también qué grado de conocimiento ustedes registran por ahí por Venado sobre el tema, si hay lugares de formación para ver un poco cómo es el conocimiento. Nosotros por ahí pensamos en llevar el tema, ¿no? A veces es un tema tan desconocido que bueno, a veces uno no sabe bien por dónde entrar, ¿no? A veces hay gente que no sabe nada, ¿no? Que no tiene ni idea de qué pasa con la lengua de señas, si nada, digamos, muy, muy básico. Y bueno, en sí es una problemática muy específica también, ¿no? Que lleva a pensar cuestiones muy específicas, por ejemplo, desde la psicología, ¿no? O desde la accesibilidad también. Bueno, entonces preguntarles también a ustedes cómo circula el tema por allá. Bueno, hola. Hola. Bueno, me pareció re interesante, tanto lo de Marisa como lo de Caro, ¿no? Desde la piel de la persona sorda. Yo soy profesora de sordos, trabajo en la escuela de Venado Tuerto. Pero bueno, esto que Marisa vos marcabas de lo que trajo la pandemia, a mí me tocaron los chicos más chiquitos, en plena adquisición de la lengua de señas, porque sabemos que llegan a la escuela de sordos y es donde van a aprender la lengua de señas, así que tengo muchas anécdotas en los primeros días de pandemia. Mamás que me decían, Gaby, por favor, decime cómo le digo que se lave los dientes. Bueno, yo decía, pero te tengo que enseñar, te tengo que filmar, porque la seña separada no... Bueno, nada, cómo la pandemia ponía en estas familias, ¿no?, la falta de la comunicación. Esto fue algo que a mí me marcó mucho, ¿no? Chicos que, o mamás diciéndome, Gaby, pero no hacen tratamiento, va a empeorar, va a ir cada vez más para atrás, ¿no? Cómo priorizaban esto de la rehabilitación. Y bueno, yo decía, bueno, pero están en casa y bueno, estamos todos acá. Esto es una situación muy particular. Pero bueno, me llevo esto, sé que es a mí, bueno, me apasiona, ¿no? La sordera, verlas a ustedes hablando en la misma, porque no es muy común encontrarse con profesionales que nos apasione la sordera. A Caro después le voy a pedir que me haga, tengo que seguir formándome en lengua de señas, porque la verdad que a veces, ¿no? Esta lengua
todo lo que implica. Soy maestra integradora, así que, bueno, todo es un desafío, estamos muy lejos de la inclusión, muy lejos, son aulas paralelas, es integrar, pero no incluir, ¿no? Uno va ahí, hace una aulita chiquita con el sordo y tratando de que el docente pobre, como decir, que hace lo que puede, nos escuche. Las clases de Zoom y la virtualidad en la sordera ha sido para mí casi inaccesible dar clases con mis niños pequeños. Lo visual, que se distorsionaba, los padres los ponía nerviosos, ¿no? Pero mirá ya, pero mirá la... Y la verdad que, bueno, hemos buscado diferentes alternativas, pero es muy difícil, es muy difícil. Agradecerles a Nerina que me ha invitado. Caro, me gustaría tener algún contacto después contigo de saber un poco más, ¿no? Rosario, un campo más grande, en comunidad sorda y bueno, y en todo. Así que después te voy a pedir tu teléfono. Me gustaría aprender más lengua de señas, o sea, estar cada vez más. Y bueno, nada, ese fue mi aporte y gracias. Son buenísimas las clases de lengua de señas por Zoom. Buenísimo, qué bueno. Si se corta nuevamente, ahí Marian levanta la mano, volvemos a entrar por el mismo link. No, yo solamente quería agradecer también, soy profesor y estos encuentros son muy pocos. Soy de San Nicolás y bueno, quería sumar algo positivo a esta realidad que nos toca vivir, es que yo estoy trabajando como intérprete en una escuela secundaria y estoy todas las horas, los chicos realmente acceden al conocimiento porque estoy ahí físicamente las 4 horas y se dan cosas muy lindas, no es un recreo, viste, un toque y me voy como hacemos en integración que nos sirve. El intérprete está en la escuela, yo estoy todos los días, todas las horas y funciona. Y estoy en secundaria, es difícil muchas veces lo que pasa ahí adentro, los contenidos y demás. Y ahora con la pandemia nos fue mejor, porque aparte que hay una familia atrás, busqué la vuelta de hacer videos educativos. El profesor y yo, dos, a mi pantalla por la mitad, el profesor habla y yo interpreto y muchos videos y bueno, los chicos están accediendo, creo que son uno de los pocos que están cumpliendo. Y bueno, dentro de todo esto que es bastante negativo para la comunidad sorda, yo pongo algo de positivo adentro. Gracias. Yo me quedé pensando, voy preguntando y van ingresando los demás. En esto que vos marcabas, Marisa, del acceso al lenguaje, de la importancia de la adquisición de la lengua de señas y de esta diferenciación con la lengua materna, cómo pensar, o si podés por ahí contarnos un poquito más cómo pensaste o cómo pensás esto, me parece re interesante porque a veces son también mucho el tiempo en el que no hay acceso al lenguaje. Claro, esto es lo que decía Caro, ¿no? Que los niños sordos van a aprender lengua de señas en la escuela, ¿no? Cuando viene, según los padres, a veces la mala de la integradora que lo manda a la escuela de sordo cuando ellos quieren que vaya a la escuela común, ¿no? Pero entre tanto, si llegamos a los 5 años, pasó un momento precioso para la conformación de la subjetividad, ¿no? Bueno, eso un poco fue lo que me motivó a mí a investigar, ¿no? Y después el hallazgo de esto que en realidad va en contra, a lo mejor de lo que se piensa desde la lingüística, tanto oralista como de la lengua de señas, que los papás insistían en esto de la media lengua, ¿no? Nosotros no hablamos lengua de señas, incluso hicimos talleres, que lo hicimos en este contexto de la clínica, pero además a mí me servían para la investigación, digamos, lo fui utilizando, y hubo un debate entre una fonoaudióloga que trabajaba en la escuela de sordo y los papás, digamos, y la fonoaudióloga decía, no, ellos tienen que aprender bien la lengua, ¿no? Y los papás decían, no, hay algo ahí
que se producía en esta transmisión, pero fundamentalmente que tiene que ver con que los papás se podían poner en función, a mi modo de ver. Podían empezar a posicionarse nuevamente como papás. Entonces, hablaran en lengua de señas bien o hablaran mal, no importa, porque estaban apostando a ese sujeto y algo les llegaba al niño. Esto Y que por nombrás ahí, el lazo filiatorio. el lazo filiatorio, exacto. Hay un concepto de Lacan que yo les cuento que estoy investigando todavía sobre esto, que es este del alangue, que tiene que ver con todo lo que se transmite, con ese simbólico, ese simbolismo que se transmite, que va más allá del lenguaje, que es anterior al lenguaje, lo preexiste, ¿no? Bueno, un poco la idea va por ese lado, ¿no? Que los papás, frente a esta inminencia de un diagnóstico tan fuerte, de tanta marca y tan inhabilitante, se puedan sostener en algo, identificarse con nuestros papás en que, bueno, van a ser papás que hablen un poco de lengua de señas, sería, ¿no? Y bueno, y habilitarse a hablarla mal también, porque bien no la van a hablar, porque es tan difícil, digamos, el que ha podido, por más buena voluntad que tengan, la mayoría no quiere, tiene miedo, no va a estudiar lengua de señas. Pero bueno, el que quiere y el que puede dar ese pasito, no importa que él hable mal, digamos, que sean jirones, que sean retazos de la lengua. Porque, bueno, incluso en la investigación aparecen algunos datos que son de que del lado del niño hay esbozos de constitución, hay efectos de constitución subjetiva, acontecimientos, digamos, ¿no? Entonces, digo, ¿no? A mí me pareció así como, wow, digamos, lo que se iba produciendo ahí en ese grupo, muy motivado por la presencia nuestra, mía y de un par de mamás que la tenían muy claras y que hacían, ¿no?, a que circule la palabra. Porque insisto que si no se cierra, más bien era una sala de espera muda, ¿no? Sí, sí, eso es más o menos. Gracias. Sí. Un comentario. Yo tengo 2 hijas y recuerdo que, bueno, la más grande tiene 9 años, y recuerdo que siendo muy bebés y después creo que el ingreso a sala de 3, una política pública es esto de pedir las autoemisiones acústicas. Sí. Bueno, y pensaba, no sé desde cuándo, por lo menos hace 9 años a esta parte se hace, no sé desde cuándo se comenzó a hacer, pero qué importante que es esa definición para, bueno, en estos tiempos primeros de constitución subjetiva, que los papás estén advertidos, si hay alguna cuestión en la audición, que bueno, que hubiera que poder trabajar. Y no sé si tiene otro, y no sé si la detección esta temprana de la sordera o la hipoacusia, al ser tan temprana, tiene alguna posibilidad de tratamiento diferente, no solo para subjetivar, sino para a lo mejor mejorar esa situación. Te estoy preguntando eso, porque la verdad que no lo sé. Sí, claro. Tratamientos médicos hay muchos, sí, se pueden implantar los bebés recién nacidos prácticamente, de hecho se hacen implantes, doble implante coclear, sí, y si no, la utilización de audífonos desde los primeros momentos, sí, esa ley de autoemisiones acústicas que en realidad se implementa fuerte desde 2010, que estaba antes, pero se implementa fuerte desde 2010. Sí, ahora voy, ya corto. Sí. No. Bien, gracias, Marisa. Esa fue un antes y un después, digamos, la ley esa. Pero bueno, así todo, y con implantes tempranos y todos, lo que yo charlaba mucho con Gabriela Dotto, que es una fono de acá de Rosario que labura muchísimo, digamos, pasan por ella casi todos los niños sordos, es la dificultad para la incorporación del lenguaje, aún con los implantes, en muchos niños, ¿no? Entonces ahí uno se pregunta por qué pasa por lo subjetivo, ¿no?
pero sí, lo médico, clínico está, y es fuerte. Totalmente. Y respecto de esto que traías, Marisa, de qué circulación acá en Venado y qué espacios, digamos, bueno, hay poquitos, pero hay, y algo que a mí me hizo pensar bastante, digamos, y pensaba en la importancia de poder empezar a abrir espacios y empezar a abrir discusiones. Hay una chica que tendrá mi edad, unos 30 años, un poco menos quizás. Yo tengo más de 30, no me voy a hacer la joven, pero estamos ahí muy cerquitas en edad, de dos nenitas pequeñas, y está siempre en la esquina del banco, para quienes son de acá, por ahí, en el banco ahí en Alvear y San Martín. Y un día, digamos, yo estaba pasando con mi mamá y la veo que hablaba, digamos, enseña con sus hijitos, y como que nos ofrece algo que estaba vendiendo, no sé si medias o no recuerdo qué, y yo le hice, no, gracias, la seña de gracias. Ella me miró con una alegría y un alivio y una sorpresa que me hizo señas que pará, que venía un minuto, y hablamos así como lo que yo, digamos, he podido aprender, y bueno, y lo que he seguido aprendiendo, sobre todo con Gaby, que me ha enseñado un montón en este tiempo, en un tiempo de trabajo que compartimos, y ahí, digamos, la sorpresa de ella, como si, bueno, seguramente le resultó extraño que yo pueda decirle no gracias, enseña, y me convocó a hablemos un ratito, y bueno, y yo le pregunté el nombre de los hijos, y mi mamá quedó ahí colgada esperándome un rato, porque la verdad es que me parece que ahí en esa sorpresa de ella yo dije, ¿qué nos pasa? ¿Por qué alguien se sorprende de esto? Bueno, evidentemente porque no le había pasado antes. Entonces, bueno, o porque le pasó muy pocas veces, o porque se encuentra muy poco con alguien que le puede decir no gracias con señas. Y bueno, la verdad es que eso a mí me dejó pensando mucho. Y algunos comentarios por ahí de personas que a lo mejor no están en el tema, y los comentarios son, bueno, pero te sirve a vos la lengua de señas, porque vos trabajás con pacientes sordos. ¿Yo para qué si no estoy en contacto con nadie? ¿No? Como si fuese algo totalmente personal, esto que dice Carolina, digamos, la accesibilidad es para todos, no para quien no puede escuchar, digamos. A ver, o te puede pasar de encontrarte con alguien en una esquina y bueno, poder decirle... Sí, pero en relación a la lengua de señas, además, yo creo que es para uno, porque genera un plus, es diferente, digamos, ¿no? Es un plus cultural, llamémosle, otro lenguaje, ¿no? Que bueno, creo que en sí mismo nos puede aportar, ¿no? Pero bueno, los comentarios a veces de algunas personas son estos, ¿no? Bueno, a vos que trabajás con, o a vos que, ¿no? Como si... Sí, para ahí, parece reducido grupito. Permiso, ¿puedo acotar algo? Sí. Con respecto a esto, Venado Tuerto, mi nombre es Lucrecia, yo soy trabajadora social de la Junta Evaluadora de Discapacidad, junta de la cual ninguno de los tres tenemos conocimiento del lenguaje de señas, y es un proyecto que tenemos, que en realidad lo iniciamos, o sea, se propuso este año, por toda esta situación todavía no la pudimos arrancar, pero bueno, estamos ahí. La idea en principio es que los tres integrantes de las juntas podamos tener conocimiento y poder llevarlo a las juntas de la región. Pero bueno, es un proyecto que tenemos ahí, que estamos iniciando, que se estuvo hablando la semana pasada. Si bien fue una idea propuesta de este año, a principio de año, lo retomamos justamente la semana pasada. Así todo, Venado Tuerto tiene una ordenanza, no recuerdo el año en el que se presenta esa ordenanza, pero sí hay una ordenanza en donde establece que todas las instituciones públicas deberían tener un integrante de la misma que pueda tener conocimiento al lenguaje de señas. Y sí me quedó una frase que dijo recién Carolina, que decía esto de que, ¿por qué tengo que decirle al mundo que soy sorda para acceder a un derecho mío? Algo así de la frase. A veces yo me planteo lo mismo, esto de estar en la junta, ¿por qué tenemos que certificar una discapacidad para que una persona acceda a un derecho?
quizás habría que cambiarle también el nombre a ese documento, pero bueno, es algo que siempre también lo venimos hablando. Nada, eso. Sí, totalmente con el certificado de discapacidad. Cuando empezó era eso, ¿por qué me tienen que graduar en determinada discapacidad para tener determinado beneficio? Yo soy una persona muy subjetiva con los implantes, lo que estaban hablando recién. Uno piensa hasta esa utopía de que vos te vas a poner un implante y vas a escuchar, y la verdad es más un esfuerzo personal, familiar y a conciencia que otra cosa. Cuando uno ya lo logró, pero bueno. Y hago muchas calibraciones, y en realidad no hay ninguna ley que establezca ni diga cuántas calibraciones anuales te puedes hacer. Cuando me siento insegura en relación a un ambiente, me voy a calibrar. Y es una lucha judicial cada vez que quiero hacer una calibración o pagarla de mi bolsillo. Ya últimamente la de la pandemia la pagué de mi bolsillo, porque ya no... pero ¿por qué me dicen, a ver, alguien tiene que justificar por qué te tenés más de 3 calibraciones en 2 meses? No creo que nadie esté acreditado para hacerlo, porque nadie sabe cómo escucho yo, y nadie sabe qué recibo y qué no. Y nadie sabe en qué entornos me muevo. Y nadie sabe lo difícil que es la virtualidad, que es una barrera increíble. La comunicación mediada es muy difícil. Y por ahí un niño se implanta y está en la escuela a la tarde. Le habilitan el implante y está en la escuela a la tarde. Y uno no puede saber lo doloroso que puede llegar a ser eso, lo molesto, lo agotador para la cabeza. Yo siempre le dije a los papás, si vos querés un consejo, los 3 primeros días después del encendido no vayan a la escuela. Hay un proceso de aprendizaje que se va dando, no es que vos te encendés un implante y escuchás. La sensación es, tenés una radio sin sintonizar que te hace y cada tanto pesca un sonido. Imagínate eso en un recreo de la escuela. Así, por darte un ejemplo. Y las leyes médicas y los tratamientos y no pueden saber eso. Y no se les pregunta, y el niño sordo tampoco te lo puede decir. Lamentablemente no te lo puede decir. Y a lo mejor yo necesito 3 calibraciones y un niño necesita 20. Porque que te pasen 7 sonidos seguidos y te pregunten cuál está más alto o están al mismo nivel, es imposible de decir para mí. Es imposible decir por qué, porque uno grave y uno es agudo, y la verdad, el agudo me molesta y el grave no, pero tal vez están al mismo nivel. Entonces, hacer una calibración es tan difícil que a veces no es el implante en sí mismo el que nos resulta, sino la percepción subjetiva, el niño mismo y su aceptación y su trabajo con eso. Y es un trabajo muy paso a paso. Yo creo que lo complicado es eso, no el implante en sí mismo. Tal vez la recepción está hecha y todos los niños reciben el sonido. Ahora, el problema es qué puede hacer ese niño con eso que recibe y hasta qué punto lo constituye como sujeto o le molesta. Pero bueno, ya me fui del tema. Bueno, yo, para hacer un comentario en realidad, les quería agradecer a ambas, muy interesante. Bueno, siempre aprendo mucho cuando me encuentro con estos espacios, digamos, que bueno, que se salen de lo que uno habitualmente hace. En este tiempo, desde que arrancó la pandemia, creo que bueno, han ocurrido, donde ha sido tan importante sobre todo comunicar, creo que se han profundizado mucho las diferencias, ¿no? Diferencias que ya estaban, ¿no? Y que se profundizaron muchísimo en este tiempo. Pero bueno, quiero pensar, digamos, que toda esta situación también ha contribuido a visibilizar,
justamente todas estas dificultades en las personas con discapacidad en general, porque bueno, como manifestaba Carolina también, digamos, con las personas ciegas, hay un montón de dificultades en el aspecto educativo también, que para poder acceder, digamos, en igualdad de condiciones y poder seguir estudiando. Espero, digo, como para, bueno, hacer un comentario, una manifestación de deseo, ¿no? Que esta situación, digamos, que ha sido tan difícil, contribuya para visibilizar aún más justamente estas cuestiones de las cuales antes a lo mejor no nos dábamos tanta cuenta, sobre todo quienes a lo mejor no hemos tenido dificultades en acceder a algunos espacios y a alguna información, para que, bueno, para que en el futuro se pueda avanzar en relación a cuestiones tan básicas y que forman parte de derechos humanos tan básicos, digamos, como es la accesibilidad, ¿no? Bueno, gracias nuevamente. Bueno, leo un comentario que nos deja Leslie y Paulo. Dice, muchas gracias a ambas, me hicieron pensar mucho mientras las escuchaba, tanto las hipótesis de Marisa como la transmisión de la experiencia de vida de Carolina. Gracias nuevamente a ustedes y al colegio que abrió a tantos lugares de pensamiento en este tiempo de pandemia. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. La verdad que sí, muy interesante, chicas. Marisa, Caro. Gracias a Mariel, que nos acompaña, que estuvo en la charla pasada. Esto va a quedar grabado, si Marisa y Carolina nos autorizan, después podemos compartirlo. Está el canal de la delegación del colegio, que ahí están todas las charlas que estuvimos haciendo en este tiempo. Así que bueno, eso, agradecerles a todos los que nos acompañaron en estos 2 ciclos. Y cierran ustedes, chicas, así que hoy es el último encuentro. Ah, ¿el último, el último? El último encuentro del segundo, sí, el último. Ya habrá otros, por supuesto, pero de este Claro. ciclo el último. No, Sí. un gusto, chicas, nada, un gusto estar, charlar sobre esto, recibir los comentarios, intercambiar, la verdad que, bueno, no somos usualmente muchas personas las dedicadas a esto, así que siempre suma todo, ¿no? Es grato, ¿no? Así que bueno, eso de mi Bueno, y parte. si después nos pueden pasar el dato, Carolina, para los cursos, ahí Gabriela que lo solicitó, y por ahí quienes podamos estar interesados a lo mejor en el taller, en la enseñanza de lengua de señas. Las virtuales que están haciendo. Bárbaro. Genial. Nos manda. Nos manda. Sí. Perfecto. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. 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 Adiós. Chau. Chau.